Shalom, shalom, hermanos, que el Eterno les bendiga a todos en esta hermosa noche. Una noche más que venimos delante del Creador con estas dos clases que vamos a tomar hoy, estas dos lecciones. Vamos a hacer esta oración. Amantísimo Padre Creador, te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias por todo lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Mira estos estudios, Señor, esta yeshiva, que estamos aprendiendo cada día más, Padre. Te ponemos en tus manos, Señor, nuestra mente. Atamos y reprendemos todo lo que no es tuyo, Señor, en esta hora. Glorifícate, Padre, una vez más en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que sea tu Rúa dirigiéndonos, Padre, en esta hora. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, hermanos. Esta es la clase número 7, el exilio. El mundo bíblico, ¿verdad? El mundo bíblico. Empezamos con la caída de Jerusalén. Empezamos con la caída de Jerusalén. Los últimos años de Judá, del 609 al 587 antes de la era común. Durante los 20 últimos años del reino de Judá subieron tronos de Jerusalén, 4 leyes. Cuatro reyes, perdón. 3 hijos de Josías, Joacás, Joaquín, Sedecías y su nieto Joaquín. Cada uno de ellos era más débil que su predecesor. Tras el desastre de Megiddo, llevaron el cadáver de Josías a Jerusalén. Pero el faraón hizo venir a Joacás a su campamento, Ribla, y Joacás murió como prisionero del faraón Necao en Egipto después de solo 9 meses de reino. Necao puso como rey en su lugar a otro hijo de Josías, Joaquín, y 4 años más tarde, como hemos dicho, el ejército egipcio fue totalmente aniquilado por el joven príncipe Nabucodonosor, general e hijo de Nabopolassar, rey de Babilonia, en la batalla de Carquemis. Toda la Siria y Palestina cayó en poder de los babilonios, y días después de su victoria decisiva contra los egipcios, el rey Nabopolassar murió y el joven príncipe tuvo que regresar Si me dan un momentito, porque denme un segundito. Amén, hermanos. Ahora sí, lo voy a traer desde acá, perdonen, ¿verdad? No lo voy a poder presentar en la pantalla en lo que sigo trabajando con el problema. Amén. Así que seguimos nosotros aquí. Me quedé, ¿verdad? Los 4 años más tarde hemos dicho que el ejército egipcio fue totalmente aniquilado por el joven Nabucodonosor. No. Toda Siria y Palestina cayó en el poder de los babilonios, y días después de su victoria decisiva contra los egipcios, el rey
Nabopolassar murió y el joven príncipe tuvo que regresar apresuradamente a Babilonia para asegurarse de la sucesión de su padre. El rey Joaquín y su corte se obcecaron, ¿verdad?, en creer que las promesas hechas por Dios a la dinastía de David, pensando que seguían siendo válidas a pesar de la infidelidad del pueblo. Dios no podía fallar a sus promesas y el templo era inolvidable. Esta confianza ciega lo llevó a favorecer la rebelión contra el omnipotente Nabucodonosor y de este modo contra los consejos del profeta Jeremías. Joaquín desafió a los babilonios en el 601 y suprimió la obediencia y se volvió hacia el antiguo aliado, Egipto. Nabucodonosor envió su ejército y puso sitio a Jerusalén. El país fue completamente arrasado. Joaquín o Jehoiaquín fue muerto y quizá fuera de los muros, y su cuerpo fue dejado sin sepultura. Jeremías 22:19. Su hijo Joaquín, o mejor conocido Jehoiaquín y Jeconías, subió al trono, pero debió capitular al cabo de 3 meses. Los babilonios entraron en la ciudad y se depusieron a Joaquín y le enviaron cautivo a Babilonia, con la reina madre, las mujeres, eunucos y dignatarios. En total 10.000 exiliados, entre los cuales los obreros especializados, herreros y fabricantes de armas. Algunos de estos miembros del clero, entre los cuales el profeta Ezequiel, fueron también deportados. Después de esta primera deportación, Nabucodonosor puso en el trono un rey y según su corazón un tercer hijo de Josías, de Sedecías, el rey de Judá. Sedecías era amigo de Jeremías y pertenecía al partido reformador. El tributo que había que pagar era muy duro. Babilonia quedaba lejos y era muy impopular. En el templo, la fiebre iluminista se nutría de los recuerdos de la milagrosa liberación de 701 en Ezequías frente a Sennacherib y de los rencores contra las explotaciones en el año 597. El partido belsista arrastró al rey de la rebelión contra Babilonia y le hicieron alejar a Jeremías para dirigirse de nuevo a Egipto en búsqueda de alianza. Los ejércitos de Nabucodonosor asolaron el país. Pronto resistían ya solo a Jerusalén, Laquis y a Sega en Jeremías 34:7. Las cartas escritas sobre Ostraca del comandante de Laquis atestiguaban a la angustia de este momento. Los caldeos hicieron brechas en el muro de Jerusalén en julio de 1587. Sedecías intentó huir por el río de Cedrón. Fue alcanzado en Jericó y conducido delante de Nabucodonosor, que le sacó los ojos después de haberle hecho presenciar la masacre de sus hijos. En Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 7. El comandante babilonio hizo su entrada en la ciudad y la incendió. El pueblo tuvo que marchar al exilio. Jeremías, profeta de la contestación, durante la primera generación del profetismo, la voz de los profetas resonó en el reino del norte y del sur. Lo que los profetas del norte, Amós y Oseas, habían anunciado, se realizó. Samaria fue tomada su población, deportada en gran parte, y el país se convirtió en una provincia de Asiria, poblada por los colonos extranjeros. Alrededor de un siglo más tarde, Jeremías profetizó en el reino de Judá la ruina del reino del sur, la destrucción de Jerusalén y la fin de la dinastía davídica. Hasta el final, el pueblo y los reyes desoyeron las advertencias del profeta y la oferta de convención. Su voz no fue escuchada y la catástrofe se produjo.
La tarea del profeta, que debió marchar al lado de su pueblo, fue casi sobrehumana. Lo consideraron un traidor, lo marginaron y despreciaron. Su vida y su obra se sitúan en una época de muchas convulsiones. A partir del año 627, el año de su vocación, vio derrumbarse el imperio asirio y fue testigo del comienzo del imperio neobabilónico. Vivió el corto periodo en el que el rey Josías se liberó de los poderes extranjeros, reformó el culto y ensanchó las fronteras del reino. Después de la trágica muerte de Josías, Jeremías vio a Judá tensionado entre Egipto y Babilonia. El rey Joacás, dispuesto por los egipcios, el rey Joaquín muerto fuera de la muralla, el rey Joaquín dispuesto por Nabucodonosor. Finalmente fue testigo de la caída, la destrucción de la ciudad. Ese destino debió resultar muy duro para el profeta. Amaba la vida, buscaba la alegría de la sociedad, gemía bajo el fardo que le había sido impuesto de ser profeta de desgracia. Sabía que su sufrimiento iba a ser fecundo para otros y para todo el pueblo. Su pasión comenzó desde el momento en que pronunció su discurso a la puerta del templo en Jeremías capítulo 7, atacando violentamente un culto formalista y falsa seguridad a la gente de Jerusalén. Se pronunció abiertamente contra el dogma supremo de la inmovilidad del templo y de su ciudad. Se le acusó de desmoralizar al público y erosionar la furia y reinante de Jerusalén. Pero a pesar de ser profeta de desgracia, tuvo siempre una última palabra de esperanza para Jerusalén. Tras la catástrofe anunciada, la restauración del pueblo, en sus páginas de consolación, que se encuentran en las más hermosas de todo el Antiguo Testamento del Tanakh, ¿verdad? Así que la B es los cautivos en el destierro. Número 1, la situación de los exiliados. La ciudad de Jerusalén fue completamente arrasada y el templo incendiado. En Judea solo quedaron campesinos pobres en condiciones muy precarias. Jeremías 52, Segunda de Reyes, capítulo 24 y capítulo 18 al 30. La destrucción de la ciudad no es contada en detalles en Segunda de Reyes 25 y Jeremías 52. Las partes más pobres de la población se quedó en el país. Numerosos judíos fueron dispersos. Unos huyeron a Egipto, como está en Jeremías 42 y 43. Otros a Transjordania, como está en Jeremías 41, 15. Y otros fueron deportados a Babilonia en número de unas 10,000 personas que constituían el élite del país. A pesar de lo ocurrido, Nabucodonosor no quiso desarticular completamente las instituciones judías, apoyándose en miembros del partido que había sido contrario a la rebelión de Babilonia. Quiso reconstruir un simulacro de gobierno autónomo en la persona de Godolías, amigo de Jeremías. Godolías puso su capital en Mizpa y comenzó a restaurar el orden. Desgraciadamente, Godolías fue asesinado pronto por un tal Ismael, miembro de la familia real. Ante el temor de represalias por parte de Nabucodonosor, muchos judíos, muchos hebreos y muchos israelitas decidieron huir a Egipto. Arrastraron consigo al profeta Jeremías, que era del partidario de permanecer en el país. Judá pasó a ser una provincia de imperio babilónico. El exilio de Babilonia es quizás la etapa más importante del pueblo hebreo. Podemos ver ahí la extraordinaria capacidad de supervivencia de Israel y su flexibilidad para adaptarse a nuevas circunstancias. Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo llevaron su vida en exilio? Una carta de Jeremías dirigida a los exiliados después de la primera deportación da a entender que pudieron instalarse y construir edificios y cultivar la tierra.
como leemos en Jeremías capítulo 29. El rey Joaquín, en su exilio, parece haber conservado su título real y una cierta corte a su alrededor. Al parecer, los ancianos y sacerdotes y profetas siguen asegurando la cohesión de los deportados. No están desanimados, sino concentrados en las localidades reservadas para ellos, tanto como el Tel Aviv, al borde del río Kerbar, donde Ezequiel se encontró con los exiliados. La vida religiosa continúa. Los ancianos pueden venir a consultar a Ezequiel, como lo vemos en Ezequiel capítulo 33, versículo 30. Entre los deportados hay escribas, lanzándose una gigantesca empresa. Los medios sacerdotes completan las tradiciones que sostenían la fe. Es la gran obra de la fuente sacerdotal. Se ve la carga, el acento sobre el sábado, la circuncisión, la fidelidad, las reglas de la pureza alimentaria. Lo vemos en Lucas capítulo 2, versículo 14. Y las prácticas de signo de identidad que le impedían disolverse en el ambiente pagano. Pero los hebreos más lucidos van a plantearse dos preguntas. ¿Cómo interpretar los acontecimientos que se han abatido sobre Israel desde el punto de vista de Dios? Y lo otro, ¿queda aún esperanza para Israel? Este esfuerzo de aquellos hombres conseguirá dar una respuesta a ambas preguntas. El templo está destruido, el culto ya no es posible, pero Israel aprende a poner, ¿qué? Como dice la segunda aquí, la reflexión, su reflexión, la reflexión. Los arietes de Nabucodonosor han demolido no solo los muros de Jerusalén, sino también la teología oficial del reino que se fundaba sobre la dogma de la alianza de Dios con la casa de David. El exilio es el fin de una era política, pero también de una interpretación de alianza. La nación israelita muere para dar paso al judaísmo, que representa no ya una nación, sino una comunidad religiosa. Arrancados de su tierra, los israelitas van a vivir en la gran ciudad de Babilonia, donde va a quedar deslumbrado por el lujo, la cultura y el poder de los opresores. Pero su fe sobrevivirá milagrosamente gracias a los profetas que van a reinterpretar la teología de la alianza, haciendo ver todo había sido ya previsto y anunciado por Jeremías. Ezequiel y el segundo Isaías hicieron ver en el desastre era previsible y no probaba nada contra Yahweh. Podía ser integrado en el plan salvífico. Era un tiempo de purificación, tras cual la alianza iba a ser restablecida de nuevo con un resto. Nabucodonosor no había sido sino ejecutador de los proyectos de Dios. El bastón de mi cólera que agitar mi furor. En los versos de Isaías capítulo 10 versículo 5 habla sobre Asur. No es que los dioses de Babilonia hayan sido más fuertes que Dios de Israel. Los babilonios han sido utilizados por Dios como un bastón para castigar a su pueblo. Pero después de haber sido utilizados, este bastón va a ser arrojado al fuego. Las promesas de Dios son renovadas con un resto que se va a constituir como comunidad religiosa. El aglutinante del pueblo judío ya no será nacionalidad o la geografía. El nuevo Israel va a estar constituido por la adhesión a la ley que transfiere a la geografía o al estado. Israelitas serán cuanto acepten conformar su vida conforme a la ley del Señor, o sea, a la Torá, vivan donde vivan. El Señor hace una nueva alianza con ellos, dándole un corazón nuevo. Ezequiel 36, versículo 36, Jeremías 33, 8. Resucitándoles del sepulcro, como dicen Ezequías capítulo 37, versículo 12. Refiriéndose a Ezequías capítulo 34, Ezequiel capítulo 34, versículos 12 y 14. La religión adquiere una dimensión más personalizada. La religión del Señor
hace mediante el compromiso personal de cada individuo. El hijo no cargará jamás con la culpa de su padre, ni un padre con la culpa de su hijo. Al justo será imputada su justicia y al malvado su maldad. Ezequiel 18:20. De hecho, después del exilio, ya no se hablará más de lugares altos ni de Baales. La idolatría desaparece completamente de Israel. Las experiencias purificadoras del sufrimiento van a obtener que los reyes más piadosos no habían podido conseguir. Es en el desierto donde la fe de Israel quedó acentrada y liberada de todas las escorias politeístas. En esta época tan grandes crisis políticas que llevan a la desesperación del reino del norte y del sur, a la pérdida de la tierra y la destrucción del templo, cuando se editaron y sacralizaron muchas de las tradiciones antiguas de Israel relacionadas con el desierto. La situación de Moisés en el desierto se volvió emblemática como modelo para el pueblo de Israel, que tras el destierro tiene que vivir también sin monarquía, sin autonomía política en el propio país. Pero no importa, porque ya vivió así una vez antes de la conquista de la tierra, antes de la monarquía y antes de la construcción del templo. Israel espera tener en el futuro de nuevo una tierra, un rey y un templo. Pero puede pasarse sin ellos y seguir dando cultos en la moralidad del santuario del desierto. Un Dios capaz de morar en la provisión siendo peregrinos en la propia tierra. Aquí, sin querer, estamos emplasmados con el Nuevo Testamento y el verbo plantado en su tienda de peregrinos. El segundo Isaías anunció de la liberación. No hay practicante discusión en el torno de la paternidad de los capítulos 40 y 55 del libro de Isaías, comúnmente llamado el Deutro Isaías o el segundo Isaías. Se trata del profeta Isaías que vivió en el siglo, y si no de un profeta anónimo que ejerció su ministerio entre 550 y 520, los últimos años del imperio babilónico. Representa la cima de todo el Antiguo Testamento. Nos deja oír 600 años antes de la voz del Evangelio. Si los oráculos de la primera parte de Isaías eran sobre todo amenazantes, los de la segunda parte son semejantes al consuelo, el libro de la consolación de Israel. El estilo muy hermoso, pero más oratorio o ampuloso. El pensamiento está construido de una forma más teológica. La existencia de los falsos dioses se muestra de la impotencia. Se insiste sobre la sabiduría y la providencia inondable de Dios. El universalismo religioso que exprime de una forma clara por primera vez. En este libro están engastadas 4 piezas líricas, los cantos de los siervos de Yahweh, que describen un discípulo perfecto que predica la fe verdadera, sufre para expiar los pecados del pueblo y él es glorificado por Dios. Dios llama un mensajero para que venga del exilio, que realice el ministerio de la consolación, consolar a mi pueblo. Dios ha perdonado a su pueblo después de haberle dejado sufrir un poco. Se abre así a un nuevo camino marcado por la duración de la larga etapa de los signos. Dios ha perdonado a su pueblo. Consolar a mi pueblo, dice Isaías capítulo 40, versículo 1. Dios ha perdonado a su pueblo después de haberte dejado sufrir un tiempo. Un camino se va a abrir hacia un porvenir nuevo, marcado por la liberación de la capital. El segundo Isaías abre la puerta a una visión redentora del sufrimiento que será ampliamente utilizada en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, para expiar el fracaso, el sufrimiento de Yeshua, como algo ya anunciado y previsto entre los profetas. Por eso que el número 4 dice, la literatura bíblica en la época de los reyes. Al final del reinado de Salomón, hicimos un breve resumen de la literatura que podía haberse producido ya hasta entonces en la primera etapa de los jueces y la monarquía unida. Vamos ahora a ver la literatura que se nos ha produciendo durante la etapa monarquía.
de los dos reinos, el de Israel y el de Judá. Algo hemos ido diciendo al hilo de la historia sobre todos los propósitos de la literatura profética y de la literatura deuteronomista. Pero veamos ahora un panorámica general de toda esta época, desde el cisma hasta el destierro. En la familia, probablemente sigue transmitiéndose oralmente tradiciones, oraciones y proverbios. En el templo es donde se sitúa Von Rat, la posible redacción de códigos de Jehovista, resultado de la unión de los documentos yavistas y elohistas. Aquí se genera sin duda el Deuteronomio. Con toda seguridad existen ya en una época de 3 grandes códigos legales. Éxodos capítulo 20 al 22, 23 y 19. Los códigos de la alianza, Deuteronomio 12 al 26. Códigos deuteronomistas, Levíticos 19, 26. La llamada ley de santidad. Se redactan también nuevos salmos, quizás se remontan a etapas de los números, como el 2, el 20, 21, 24, 45, 46, 47, 48, 68, 72, 77. En la corte se ponen por escrito las crónicas de los reinados y colecciones de nuevos de proverbios que se añaden a las anteriores como nuevo estrado de una misma tradición continua. Y eso me llama la atención porque dice que en las cortes en ese tiempo, que se ponen por escrito las crónicas eran los libros donde se escribía todo. Usted va a la corte y hay alguien que está escribiendo todo lo que está sucediendo, cada palabra, cada coma, cada cosa que pasa en esa corte y se habla, todo está escrito. Y eso no viene de ahora, viene de tiempos bíblicos, desde este tiempo de Isaías, que dice que en la corte se ponían por escrito las crónicas era lo que se escribía. Así que en el ámbito de los carismáticos surge la florecilla de los profetas, los 5 unitarios de Elías y Eliseo, y el núcleo de algunos de los libros proféticos que hoy conocemos, los de Amós, Oseas, Miqueas, Isaías del 1 al 40, Sofonías, Jeremías, Nahum y Habacuc. Estos libros que recogían oráculos proféticos estaban en principios abiertos, de modo que sucesivas ediciones pudieran recoger algunos oráculos auténticos y otros escritos por discípulos en el estilo original del profeta original. Pero a la literatura profética ya nos hemos ido refiriendo anteriormente durante el desarrollo histórico de esta época. Los hebreos llaman esta literatura profética, nosotros, los israelitas, los hebreos, los que estamos en las raíces hebreas, le llamamos como es el Tanakh. El Tanakh es el conjunto de palabras reveladas. La Torá, sabemos que es el Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros. Los Nevi'im son los profetas anteriores, nuestros libros históricos y posteriores, y Ketuvim, escritos de carácter poéticos y sapiencial. Es muy importante que siempre lo vamos a poner porque ya vamos a empezar a cambiar nuestro modo de hablar. Ahora ya no vamos a mencionar ya en las próximas clases, ya no vamos a estar mencionando el Antiguo Testamento. Nos vamos a referir ahora al Tanakh, nos vamos a referir al Pentateuco, no, Torá. Nos vamos a llevar a los profetas, a Nevi'im, que son los profetas anteriores, los libros históricos, y los Ketuvim, que son los escritos de carácter poético. Así que, si nos preguntamos qué es lo que tenemos del Tanakh, al final de este periodo podemos decir lo siguiente, de la Torá. O sea, ya existe un núcleo formado, el núcleo de Jeremías y el núcleo de Deuteronomio. Así que los Ketuvim
Salmos y proverbios, cantos de amor, cantar de los cantares, ¿verdad? Ahora las crónicas judías, las crónicas de Judá, mencionadas en la Biblia como anales de los reyes de Judá y anales de los reyes de Israel, y lamentablemente no se han conservado mucho. Es interesante comparar los relatos paralelos que ofrecemos en los libros de reyes y crónicas con la narración de los mismos acontecimientos hechos posteriormente por el historiador Flavio Josefo de sus antigüedades judías, inspirada muy literalmente en los libros bíblicos. Hay otras fuentes históricas, ¿verdad? Y ahí lo dice. Así que en esta hora, hermano, hemos terminado esta clase del mundo bíblico, el exilio. Ahora entramos en lo que es, y me gustaría que estuviera allá. Vamos a ver si lo puedo hacer, si el Señor me lo permite, ¿verdad? Y el programa no me da mucho. Sí, tengo todavía. Creo que es el vínculo aquí, porque no. Bueno, no tiene que ser acá. Ustedes me siguen allá, hermanos, y perdonen. Vamos a hablar de esta fiesta que viene ahora en abril, que estaremos en la iglesia, en la congregación, en la Quejilá, el lunes 22 a las 6 de la tarde. Ya tenemos que estar llegando a la congregación ahora en abril para celebrar esta fiesta, recordando que estamos haciendo la purificación el 20 de abril. Así que vamos a hablar del Pesaj y panes sin levadura, porque cae en este mismo tiempo donde estamos viniendo, ¿verdad?, a las fiestas, entrando en el Pesaj. Y hay mucha confusión de que se está celebrando el Viernes Santo, que no es bíblico. Semana Santa no es bíblica. Las 7 palabras tampoco es bíblica. Es bíblica en una parte, pero no es bíblica en fiesta, es lo que quiero decirle. Así que sabemos que Yeshua murió un 14 de Abib, porque era el cordero del Pesaj. Y el 14 de Abib en el calendario hebreo es para celebrarse el 21 al caer el sol, que es domingo, 21 de abril. Así que vamos a hablar de Pesaj, panes y sin levadura. La primera de las 7 fiestas anuales de Israel es una fiesta de un día de Pesaj, Pascua. Y estas fiestas que las celebra el pueblo de Israel, los israelitas, los hebreos y los judíos, también tenemos que saber que están marcadas en la Biblia y son fiestas de Yahweh, son fiestas de Dios. Le sigue inmediatamente el segundo día de las fiestas de Israel, la fiesta de los panes sin levadura, dado que la fiesta de los panes sin levadura es el comienzo del día siguiente. Estas dos fechas a menudo se consideran como una larga fiesta de 8 días, e incluso Yahweh se refiere a ella en este sentido. Estas de 2 fiestas de apertura hablan de la redención de Israel, de la servidumbre y la esclavitud. Y para aclarar algunos conceptos teológicos erróneos comunes más adelante, repasemos la historia aquí. Abraham engendró a Isaac, y luego Isaac engendró a Jacob, y Jacob más tarde fue llamado Israel. De los lomos de Israel, o sea, de Jacob, surgió José, a quienes sus hermanos vendieron como esclavos para Egipto. Y después de servir un tiempo en prisión, José pasó a ser el segundo al mando de Egipto, cumpliendo la palabra de Yahweh que le dio a Abraham en Génesis capítulo 15, versículos 12 al 14. Y cuando el sol se ponía, un sueño profundo cayó sobre Abraham, y aquí un temor, una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces él le dijo a Abraham: ten por ciento que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya,
y servirán y lo afligirán por 400 años, mas yo juzgaré a la nación a la cual sirven, y luego saldrán con grandes riquezas. José fue nombrado el segundo al mando en todo Egipto, porque estaba claro que estaba lleno del espíritu del Elohim. Y sirvió a Faraón, y también incluso Faraón le permitió a José trasladar a su familia a la tierra de Gosén, el delta del Nilo, ¿verdad? Y sin embargo, después de todos estos honores, surgió un nuevo faraón que no conocía a José, y este nuevo faraón puso a Israel en esclavitud. Y finalmente intentó exterminarlo. Israel lloró lágrimas amargas por el duro trato de los intentos, ¿verdad? Ahora, Yahweh envió a Moisés para decirle a Faraón que dejara ir a su pueblo, pero Faraón endureció su corazón y se negó. Yahweh, por lo tanto, trajo una serie de plagas sobre Egipto para cambiar la mente de Faraón, y aquí es donde continuamos la historia. Por el capítulo 10 de Éxodo, 9 de las 10 plagas ya han venido sobre Egipto. Luego en el versículo 28, Faraón le dice a Moisés que nunca volverá a ver su rostro. El día siguiente del versículo 29, el siguiente versículo, perdón, Moisés profetiza lo que Faraón dijo que hará en realidad. Faraón nunca volverá a ver su rostro. Pero en Éxodo 10, versículo 27 al 29 dice, pero Yahweh endureció el corazón de Faraón y él no los dejaba ir. Entonces Faraón les dijo, apártense de mí, pongan cuidado de no volver a ver mi rostro, pues en el día que lo vean mi rostro ustedes morirán. Y Moisés respondió, has hablado bien, no volveré a ver tu rostro. Entonces en Éxodo capítulo 11, Yahweh le dice a Moisés que él traerá una 10ª y final plaga a Egipto. Y esta plaga será tan horrenda que Faraón expulsará a Israel de Egipto, y solo para estar libre de ellos y de las plagas. En Éxodo capítulo 11, versículo 1 dice, Yahweh dijo a Moisés, yo traeré una otra plaga sobre Faraón y Egipto, después de los cuales dejará ir, y de aquí cuando los deje ir, los expulsaré de aquí del todo. La palabra expulsar está escrita como Geresh, y Geresh, esta réplica de la palabra, es usada para expresar ser expulsado completamente. Garash del Strong 1644 dice, raíz primaria, expulsar de una posesión específicamente, expatriar o divorciar, arrojar, echar y expulsar, repudiar y repudiar o saquear. Yahweh dijo a Faraón que expulsaría completamente a Israel fuera de Egipto, lo que indica el éxodo no sería un acontecimiento lento, sino que tendría lugar en un lapso muy corto. Luego, en el siguiente verso, del día antes del verdadero éxodo, tuviera lugar, Yahweh le dijo a Moisés que hiciera de los hijos de Israel saquearan Egipto, pidiéndole a los egipcios objetos de plata y oro. El lenguaje a parecer indicar que los hijos de Israel pidieron estos objetos de inmediato. Yahweh dio favor al pueblo a los ojos de egipcio en ese momento. Éxodo capítulo 11, versículos 2 y 3. Dice, habla ahora a los hijos del pueblo para que pidan cada hombre a su vecino y a cada mujer a su vecina objetos de plata y los objetos de oro. Y Yahweh dio favor al pueblo ante los egipcios, y Moisés fue un hombre muy grande en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los hijos del pueblo. Entonces, después de que Israel tomó el botín, Yahweh ordenó que cada familia de Israel tomara un cordero en el día 10 del mes. Punte eso, o subrayelo en sus documentos, en sus papeles que tienen allá esas copias. Día 10 del mes en preparación del primer Pesa. Éxodo, esa cita bíblica, 12, versículos 3 y 5. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10º día de este mes, cada hombre tomará para sí un cordero, según la casa de su padre, un cordero por una familia. Y si la familia es muy pequeña para el cordero, el vecino más cercano de su casa tomará un acuerdo de número para que las personas, según la necesidad de cada hombre, harán la cuenta por el cordero.
El cordero será intachable, un macho de 1 año. Lo puedes tomar de las ovejas de las cabras. Este cordero inmaculado y sin mancha, por supuesto, era una sombra de la imagen profética de Yeshua. En el versículo 6 nos dice que los hijos de Israel debían guardar estos corderos hasta el día 14 del mismo mes. Ponga ese 14 del mismo mes. Y luego inmolarlo entre las 2 tardes. Éxodo 12:6 dice, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel los inmolará entre las 2 tardes. Los eruditos debaten el significado de la frase entre las 2 tardes. Algunos creen que significa el atardecer, pero este realmente no funciona, ya que se necesitan varias horas para sacrificar y preparar un cordero, y no hay tiempo suficiente para esto si comienza el atardecer. Muchos eruditos creen que habían 2 tardes en el pensamiento hebreo, una al mediodía y otra al atardecer. Y de esta manera el tiempo entre las 2 tardes se refería a la media tarde, cuando el sol empezando a descender, pero aún no se había puesto. Y esto armoniza en Deuteronomio 16:6, que nos dice que el Pesaj debía ser sacrificado en el momento cuando el sol descienda. Deuteronomio 16:6. Si no en el lugar Yahweh tu Elohim escoja para que poner allí su nombre, allí sacrificarás el Pesaj por la tarde, cuando el sol descienda de regreso en la tienda en el campo Moed, cuando saliste de Egipto. En Éxodo 12, versículos 7 y 10. Y tomarán algo de sangre y las pondrán en los 2 postes de las puertas y en el dintel de las casas donde coman. Y luego comerán la carne esa noche asada al fuego con panes sin levadura, con hierbas amargas las comerán. No comas cruda ni hervida con agua, sino asada al fuego, la cabeza con sus patas y sus extrañas. No dejarán nada de ella hasta la mañana, y lo que quede de ella hasta la mañana la quemarás con fuego. En el versículo 11 especifica que debemos comer el Pesaj a toda prisa, con nuestros lomos ceñidos, sandalias o zapatos en nuestros pies y nuestro bastón en nuestra mano. Éxodo 12:11, y así comerán los lomos ceñidos, cinturón en la cintura, sandalias de vuestros pies y vuestro bastón en la mano, y lo comerás a toda prisa, es el Pesaj de Yahweh. La palabra nalehim puede ser sandalias, pero también puede significar zapatos. Una traducción directa será algo así como sobre los que caminan. La frase toda prisa, que significa apresuradamente, del Strong 8 H2649, apresuradamente, ¿verdad? Así que, en otras palabras, el Pesaj debe comerse apresuradamente, como si estuviéramos listos para huir. Así es como nuestros antepasados comieron el Pesaj en Egipto, ya que les habían dicho que serían expulsados después de que Yahweh hiera a todos los primogénitos. Éxodo 12, versículo 13. Éxodo 12, versículos 12 y 13. Porque pasaré por la tierra de Egipto esta noche y mataré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Tanto hombres como bestias voy a ejecutar el juicio contra todos los del Elohim de Egipto, yo Yahweh. Y la sangre será una señal para ti en la casa donde estás. Y cuando veas la sangre pasaré sobre ti la plaga y no vendrá sobre ti para destruirte cuando ataque la tierra de Egipto. La sangre en los postes de la puerta era una señal de que las personas dentro de la casa eran fieles a Yahweh y estaban guardando sus mandamientos. Y debido a esto, que estaban guardando fielmente sus mandamientos, Yahweh los salvará de la destrucción que estaba por venir. Esto es una sombra profética de cómo la sangre de Yeshua, nuestro Mesías, marcaría los dinteles de nuestro corazón para que también podamos ser salvos. Mientras el Pesaj y la fiesta de los panes sin levadura son técnicamente 2 fiestas separadas, Yahweh se refiere a ellas como si fueran una misma y la misma. Por ejemplo, en el versículo 14 dice que este día, es decir, Pesaj, es un memorial y una fiesta por ordenanza perpetua, para siempre. Éxodo 12:14. Así que este día será de ustedes un memorial. Lo guardará como una fiesta a Yahweh a través de tus generaciones. La celebración como una fiesta por ordenanza perpetua. Sin embargo, aún refiriéndose al Pesaj, Yahweh nos dice
que comamos panes sin levadura durante 7 días, y que cualquiera que coma algo fermentado o aquel que no quite la levadura de su casa será cortado de Israel. Éxodo 12:15. 7 días comerán panes sin levadura, y el primer día eliminarán la levadura de su casa, porque cualquiera que coma cosa leudada desde el primer día hasta el séptimo día, esa persona será cortada de Israel. La razón por la que Yahweh considera que el Pesaj y la fiesta de los panes sin levadura es todo como una sola fiesta es porque el primer día de los panes sin levadura se comienza cuando el Pesaj va acabando. Los versículos 16 y 18 abajo nos dicen que nos reunamos el primer y el último día de panes sin levadura, que no hagamos ningún tipo de trabajo en esos días, en excepción de cocinar nuestros alimentos. Éxodo 12, versículos 16 y 18. El primer día habrá reunión apartada, y en el séptimo día habrá una reunión apartada. No hará ningún trabajo en ellos, sino los que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer, y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día yo saqué tus ejércitos de la tierra de Egipto. Por lo tanto observarás este día por tus generaciones, por ordenanza perpetua. En el primero de los 14 días del mes por la tarde comerán panes sin levadura hasta el día 21 del mes por la tarde. Se nos ordena comer panes sin levadura desde el atardecer del día 14 hasta el atardecer del día 21, el comienzo del día 22. Y no podemos tener nada de levadura en nuestras casas durante este periodo de tiempo. Nota, la única forma que funcione este mandamiento es que celebremos el Pesaj en la conjunción de los días 14 y 15. 14 y 15. 14 y 15. Que ese día 14 y 15 de ese mes cayó en este año el 21 de abril. No cayó el día 29 de marzo. Y no podemos decir que Yeshua resucitó el domingo porque no pasaron 3 días ni 3 noches, como nos dicen las escrituras. Entonces, si el cordero de ese tiempo fue un cordero sin mancha, sin tacha, entonces a nosotros es el cordero que quita el pecado del mundo, que es Yeshua, que fue el cordero que fue sacrificado a la hora del Pesaj, a la hora novena, que él expiró, que todo se nubló, que el sol se oscureció. Vamos entendiendo, hermano. Por eso es que nos dice. Ahora, vamos a saltarnos de la narrativa y volveremos después a los versículos 24 y 25. Los versículos 29 y 35 nos muestran que los hijos de Israel no tuvieron tiempo ni para tomar un día extra para saquear Egipto. Se fueron expulsados de Egipto a toda prisa, y los egipcios apresuraron al pueblo para echarlos de la tierra a toda prisa, porque decían todos vamos a morir. Entonces la gente tomó sus masas de la leudada con sus cuencos de amasar envueltos en sus ropas sobre sus hombros. Y algunas veces los versículos 35 y 36 se usan para decir que el éxodo fue en realidad un evento lento, o que el Pesaj se llevó a cabo en conjunción de los días 13 y 14 de Aviv, porque el saqueo se menciona en la narración de la mañana después del Pesaj. Sin embargo, notemos que la narración menciona el saqueo de Egipto en tiempo pasado. Habían pedido, mostrado de que los hijos de Israel ya habían saqueado a los egipcios antes de la mañana en que fueron expulsados. Y ahí están los versículos donde los puede leer. Si nos vamos a Éxodo 12, 39, y hornearon tortillas sin levaduras de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, ya que fueron expulsados de Egipto y no pudieron retratarse ni aún preparar comida para ellos. Luego en Éxodo 12, 51, se nos da otro testimonio de que los hijos de Israel no tuvieron ni un día extra para saquear a Egipto, porque Yahweh dice que sacó a los hijos de Israel ese mismo día del Pesaj, primer día de panes sin levadura. Así que, mis hermanos, yo lo voy a dejar aquí, en el versículo 24, donde dice que el Pesaj, y eso tenemos la continuación el próximo jueves. Amén.
Así porque todavía nos queda como unas 20 páginas más de este estudio del Pesaj, que quiero llevarlo con mucha cautela para que ustedes puedan entender. Así que mis hermanos, abrimos los micrófonos en esta hora y empezamos con nuestra hermana, me fue Mireya, con la hermana Yamile. Perdón, muy bonita la fiesta de Pesach. Bueno, ahora la vamos a hacer, la vamos a ver, la vamos ¿cómo es que se llama? A practicar, porque también la vamos a hacer con el Eterno. Entonces, Amén. muy bonito y muy importante saber todo esto de lo que pasó y lo que va a pasar. Amén. Amén. Mana Mireya. Shalom, buenas noches. Muy interesante, pastor, de lo que nos habló. Y principalmente yo que estoy aprendiendo, es importante lo que usted está diciendo y seguir escudriñando y seguir leyendo lo que nos ha dado para estudiar y aprender más. Amén. Amén. Hermana Esmeralda. También. ¿No se oye? No lo oímos, Esmeralda. ¿Me escucha? Ahora sí. ¿Ah? Sí. ¿Cómo están? Bien. Salud. Pastor, quería, discúlpeme la ignorancia. Pesa en sí, pesa. ¿Cuál es el significado? La palabra pesa, ¿qué significa? Pesa es lo que conocemos como el Passover. ¿Cómo el qué? El Passover. Passover. Sí. ¿Y eso qué significa Passover? Le busco ahora. Le digo ahora. Ok. Pesach es el... ¿Cómo le puedo decir? Pesach es que me sale acá en otra... Le digo ahora. Porque tengo entendido que pesa es, bueno, la palabra en sí no, me gustaría saber el significado de la palabra pesa, pero significa la celebración, es que se celebra la liberación La del liberación. pueblo, Mira. del pueblo judío, ¿cierto? Sí, las fechas son muy importantes. Oiga bien, las fechas son muy importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al 14 de abril, que es Pesach, Pesach es como habríamos dicho en la Biblia, como dice en Éxodo, es la salida del pueblo de Israel, la noche que pasó el ángel de la muerte matando a los primogénitos, donde los israelitas pusieron sangre en los dinteles. Ahora, eso mismo viene sucediendo en el momento en el que sale más atrás de la historia. Fue un 14 de Abril también que Isaac hizo el sacrificio Abraham hizo el sacrificio de Isaac. Si nos ponemos más adelante, un 14 de Abril fue donde Yeshua derramó su sangre por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Todo fue en el mismo 14 de Abril. Entonces, si nosotros vamos a ver, para el pueblo de la casa de Judá, que son los judíos, ellos celebran la salida de Egipto. Nosotros que tenemos a Yeshua, celebramos la salida de Egipto, más la muerte por nuestros pecados de Yeshua. ¿Va entendiendo? Ok. Entonces,
Por eso es que el Pesa en sí es la salida del pueblo, pero todas las fechas fueron marcadas por lo mismo. Pero celebramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados Y la salida del pueblo de Egipto, y la salida, o sea, la liberación. la liberación Y sí. nosotros también fuimos liberados. Nosotros fuimos liberados del pecado. Exacto. Ok, perfecto. Ahora sí tengo más Sí, claridad. sí, porque acuérdese, si nosotros nos metemos ahora mismo en el cristianismo, Ujú. celebramos la Semana Santa pero la Biblia no nos habla de la Semana Santa. La Biblia No, nos para llama, nada, para nada. la Biblia lo que nosotros podemos saber fue que fue un 14 de David en la Biblia, fue un 14 de David que Yeshua murió por nuestros pecados. Exactamente. Eso es Eso lo es lo que único se que nosotros tenemos celebra. que saber. Entonces, si nosotros nos dice que fue un 14 de David, fue un Pesa, pues entonces ¿cómo nosotros vamos a celebrar un Viernes Santo? Claro. Entonces, si nos vamos también a la palabra, 3 días y 3 noches, no caben en un viernes a las 3 de la tarde, como ellos dicen, Ujú. y resucitar un domingo en la mañana, porque ahí no están los 3 días ni las 3 noches. Ni contándolos en el calendario greco-romano. Sí, no, sí, totalmente. Que este sábado la paracha también nos lleva a eso, a hablarlo. Ahí también tengo una explicación más todavía. Ok, nos vemos el sábado. Sí, sí. Espero que no llueva. No, no va a llover. Amén. Así que, bueno, vamos a seguir con María. Buenas noches, Shalom. Shalom. Muy bonita la explicación. Estoy leyendo sobre el Pesaj y sobre la Pascua. Qué bonito, ¿verdad? Celebrarlo y el pan sin levadura, las hierbas amargas. Eso está bonito para celebrarlo. El chapuzón antes de ir a eso, ¿verdad? Sí, porque Espere- se hace un baño, sí, sí. Esperemos que no esté muy frío. No, no, no. Ahora empiezan a subir la temperatura. ¿Cómo se llama? Muy feliz porque hoy son, bueno, ya he celebrado 2 fiestas con ustedes, pero esta es la desde el principio, ¿verdad? Que voy a celebrar, estoy muy contenta por eso. Entonces, bendiciones, seguimos estudiando y seguimos fortaleciéndonos en la fe y aprendiendo de la palabra. Pero le hago una pregunta, se la mando por email. No, no, hágamela. Usted estaba diciendo las nuevas palabras que va a utilizar, por ejemplo, el Tanakh, el Pentateuco, bueno, eso no lo sé, pero usted dijo una palabra acerca de los libros antiguos, creo que es, ¿no? Sí, los Ketuvim o los Nevi'im. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo es la palabra? Ketuvim y Nevi'im, ok. Nevi'im. ¿Cuáles son esos 7 libros de los antiguos? Los antiguos vienen siendo lo que leemos, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, las Crónicas. Ok, creí que eran otros. No, Están no. incluidos de los mismos 66 que normalmente leemos. Sí, sí. Pero Ok. acuérdese que esos son en esos también tenemos que añadir, eso es lo que el canon han puesto. Bueno, sí, estamos pero hablando de los otros 7. los otros también son históricos. Los históricos, sí, yo sé, los macabeos, todos los. No, Los libros hay más. Ahí creo que hasta el momento hay 17. como 127. Creí que eran 117. Sí, No, sí sé eso. 127. Creo que fue mal en la que un día estaba explicando acerca de eso. Sí, no, hay, yo tengo apuntado aquí, 127. Hasta el 127. momento, sí, 127. ¿Cómo se le llama entonces al nuevo pacto? ¿Cuál sería el nombre de? Brit Harashah. ¿Cómo? Brit Harashah. Brit Harashah. Brit Harashah, sí. Ok, sí, eso era la. Sí, la hay 127 porque en esos libros tenemos que, bueno, los libros que no sé esto el canon, porque acuérdate que Adán y Eva tienen 2 libros. Ok. Tenemos que ver que el libro de Enoch es bien grande, no es cortito como lo enseñan, es bastante grande. No, que es bastante
bastante grande, sí. Tenemos- No lo he leído completamente, pero Abraham en tiene un libro varios. también. Pero son libros históricos, estos otros. Exactamente, se pasan en los libros históricos. Ya. Son libros históricos, sí, eso Sí. sí. Oh, ok. Esa era mi pregunta, los nombres, para estar seguro que cuando esté hablando de Sí. para atrás o para adelante. No, saber yo, a lo que se refiere. el sábado se los tengo que llevar, el sábado se los llevo bien imprimido para que vayan ok. viendo, sí. Bueno, ahorita es que todavía no puedo leer, pero por lo menos para oírlo y decirlo, Ah, ya bien. después ya de leerlo mejor. Ah, bien. Está bien. Ok. Gracias. Dios les bendiga. Amén. Hermana Benita. ¿Ah? Aquí estoy, pastor. Aquí. Ah, ok. Que no la veía. Caño, pastor, yo regozándome, regocijándome de todo lo que usted habla, porque gracias al Eterno yo sí lo he vivido, yo sí lo he gozado y yo sí pienso seguir aquí y pienso estar el 22 de abril. 22 de abril, sí. Bueno, A se supone 6 de que... la tarde, 14 de abril, que el No, Todopoderoso 14 Jesús- no, 21. Digo, 22, pero sí, pastor, es lunes 22 de abril, dijo. Oh, sí. El 22 de abril. Va a ser el 14 de abril que Yeshua murió por nuestros pecados. No, el 14 no. El 22. El 22, perdón. El 14 no es de abril, es de abril. Entonces, pastor, con todo esto del pesa, yo sí he entendido lo poco que he entendido y respeto todo eso que yo no lo sabía. Y comer el pan sin levadura, que riquísimo, las hierbas amargas. Yo todo eso sí lo he entendido, pastor, y me ha quedado bien grabado porque ahí fue donde reconocí que todos los que tienen su gran fe, tuvieron fe y confiaron en el Todopoderoso, se salvaron. Y aún se llevaron sus masas, como lo dijo usted, envueltas en sus trapos, porque no hubo tiempo de nada. Eso sí es una gran experiencia que yo lo he vivido y lo he gozado, pastor, y espero que este día seamos más y más. Amén. Amén. Esto, Amén. por seguir aprendiendo y seguir escudriñando la Torá y seguir quedándonos estas grandes fechas, estas grandes escritura y enseñanza que usted nos recuerda, porque aunque yo no la sabía toda, pero ahora lo estoy aprendiendo. Así es que cuando hablan del baño, de ir, de todo, yo estoy ready. Amén. Amén. Y no Amén. está frío, pastor, porque ahí no hace frío. Amén. Amén. Bueno, vamos a despedir en oración en esta hora. Mañana en la reflexión le toca a Carlos Jesús. Así que oramos. Amantísimo Padre Creador, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Padre. Gracias por esta noche, por este día, por estos estudios, Señor. Que vamos aprendiendo, Señor, que no sean de confusión, sino, Padre, de exhortación, de aprendizaje, Padre, y que podamos aprender para llevarle a otros esta misma palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, una vez más. Como dice en el Salmo 4, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo en ti, Yahweh, estaremos confiados. Shalom, hermanos, hasta mañana. Y nos veremos en la oración a las 4:30 de la mañana. Shalom. Shalom, shalom.